Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a mirar estos versículos con el tema La fidelidad del Señor es nuestra garantía. Basados en el versículo 3, Pablo expresa, pero fiel es el Señor. Nadie en la vida quiere hacer algo como un proyecto, un negocio, unos estudios, etc., basado en inseguridades. Todos buscamos algo de garantía antes de empezar a hacer algo. Y sin embargo, cualquier garantía no lo es del 100%, aunque se mitiguen todos los riesgos. En esta sección, Pablo va a hacer una transición basado en lo dicho anteriormente, pero tan importante como para señalar aquí la garantía de todo lo que él hace o espera. Pablo sí tenía 100% de seguridad en todo lo que hacía. Y en esta sección, Pablo muestra su deseo por la predicación, su preocupación por los opositores, su fe en el Señor, la tranquilidad por la iglesia y su deseo con la iglesia. Todo esto teniendo como eje la fidelidad del Señor. En el versículo 1, en su deseo por la predicación, Pablo pide a la iglesia orar por ellos. Ese ellos se refiere a Pablo, Timoteo y Silas, que siempre era el equipo misionero que Pablo conformó durante todo su ministerio. Y Pablo dice para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Y esto muestra el amor de Pablo por los perdidos, como también su deseo para que la palabra sea glorificada, es decir, que la palabra sea aceptada y lleve fruto que glorifique a Dios. Pablo dice, así como lo fue entre vosotros. Y esto nos enseña a desear y orar que lo que sucedió en nosotros con el Evangelio también le pase a otros. Así que Pablo nos enseña que debemos desear que la palabra se extienda. Pero no solo desear, también debemos orar para que la palabra se extienda rápidamente y aún también ser instrumentos para que la palabra se extienda. Debemos ser esos instrumentos, esos pregoneros del Evangelio para que otros también experimenten lo que nosotros experimentamos en Cristo Jesús. En el versículo 2, Pablo reconoce su preocupación por los opositores al Evangelio y pide que oren por ellos para que sean librados de los opositores. La palabra librados significa rescatados, preservados, salvados y librados, que es el verbo con el que generalmente se traduce. Pablo aquí no pide que no hayan opositores, lo cual es imposible. Pablo lo que pide es que sean librados de los opositores, librados de ellos. Y Pablo también llama a estos opositores hombres perversos. Esta palabra perversos del griego atopos significa literalmente fuera de lugar. Y esto denota perversos. También denota criminales, hombres perversos, hombres criminales, hombres fuera de lugar. Y además de esto, malos. Esa palabra malos denota trabajo, esfuerzo doloroso. Hombres que causan dolor, hombres que causan tristeza mientras se lleva la predicación del Evangelio. Y en este contexto de esta carta, esos hombres
eran principalmente los judíos que no creían al Evangelio. Lamentablemente, fueron los principales perseguidores del apóstol Pablo. Pablo, recordamos, llegaba a cada ciudad, buscaba las sinagogas para predicarles primeramente a los judíos. De allí algunos creían, pero los que no creían inmediatamente se convertían en opositores al apóstol Pablo. De estos son los que Pablo está hablando directamente. Estos judíos no eran ninguna clase de hombres buenos, agradables. Eran hombres malos, eran hombres perversos, eran hombres fuera de lugar, eran hombres que no conocían a Dios, hombres fuera del reino de Dios. Y Pablo dice a la iglesia que ore por ellos para que sean librados de estos hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En el versículo 4, Pablo expresa su tranquilidad por la iglesia, en que todo lo que él les ha enseñado, ellos lo van a hacer, dice el versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis, tiempo presente, y haréis, tiempo futuro, lo que os hemos mandado. Resaltamos la frase confianza a vosotros. Y también resaltamos la frase en que hacéis y haréis. Aquí Pablo expresa su total tranquilidad por esta iglesia de los tesalonicenses. Pablo sabía y conocía que esta era una verdadera iglesia escogida por el Señor. En el versículo 5, Pablo expresa su buen deseo para la iglesia. El versículo 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La palabra encamine significa hacer recto. También se traduce con el verbo dirigir. Pablo, en otras palabras, está diciendo que sea Dios el que los guíe, el que los dirija, que sea Dios el que encamine su proceder de forma recta hacia el amor y hacia la paciencia. Y estos dos frutos del Espíritu Santo sí que eran necesarios para esta iglesia. Dios encamine sus corazones hacia el amor a Cristo, hacia el amor unos por otros y hacia la paciencia que necesitaba esta iglesia, ya que en medio de tanta oposición y persecución, ellos debían esperar en la venida de Cristo pacientemente. Y por último, el eje principal de toda la confianza de Pablo es la fidelidad del Señor. El versículo 3, Pablo dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor los afirmará y guardará del mal. ¿Por qué? Pablo dice, porque el Señor es fiel. Esa palabra fiel está relacionado con fe. Significa digno de confianza. La fidelidad es un atributo de Dios. Dios es en esencia fiel. ¿Y Dios es fiel a qué? Dios es fiel a lo que Él es. Dios es fiel a lo que Él dijo. Dios es fiel a sus promesas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Allí nos enseña la palabra, la fidelidad de Dios. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto nos enseña que Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Cuando Pablo dice fiel es el Señor, está hablando al cumplimiento de su promesa, al cumplimiento de su palabra.
Vamos a mirar lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión nuestra, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios es fiel a sus promesas, a lo que habló. El capítulo 6, versículo 13, también nos dice la palabra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Y ya esto nos empieza a señalar hacia qué es fiel el Señor. Y esto nos hace recordar a la historia bíblica, la historia que es el plan de redención en Cristo Jesús, prometido y cumplido en los pactos que Dios hizo. Por eso en Hebreos 6:13, allí ya nos señala a Abraham. Y esto inmediatamente nos traslada al Antiguo Testamento, al inicio, donde Dios inmediatamente comienza a dar la promesa de su salvación. Dios es fiel a los pactos por medio del cual desarrolló el plan de redención para garantizar la salvación de su pueblo. Vamos también allí a 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí nos señala la fidelidad del Señor para con los que fueron llamados. Y estos que fueron llamados conforme a su promesa, y Dios garantiza su fidelidad en su promesa. Así que la fidelidad de Dios no depende del hombre, sino que está en él. Dios es fiel independientemente de que el hombre sea infiel. Y esto nos lleva allí a mirar lo que dice el Salmo capítulo 89, donde nos enseña esto acerca de la fidelidad de Dios independiente de la infidelidad del hombre. El hombre en su naturaleza pecaminosa es infiel y Dios no depende de que el hombre sea fiel para él ser fiel. Dios es fiel porque Él es fiel. Salmo 89, versículo 30 al 33. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En otras palabras, está diciendo aquí el salmista, aunque el pueblo haya sido infiel y desobediente a la ley de Dios, a los preceptos de Dios, a los juicios de Dios, aunque profanaren los estatutos y no guardaren los mandamientos, dice la palabra, Dios garantiza su fidelidad al pacto y promesa que hizo a sus padres, porque Dios sí es fiel. Aquí hace referencia a Dios a su pacto, y esto nos lleva entonces al Antiguo Testamento, allí donde vamos a mirar en Génesis capítulo 17, versículo 4. Dios hace una promesa y un pacto con Abraham. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. También podemos leer en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Dios le promete y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A esta promesa es que Dios hace su garantía de fidelidad. Esta promesa que Dios hace a Abraham, luego el apóstol Pablo hace referencia a ello en la carta que escribe a los Gálatas. Y podemos ir allí a Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde Pablo aclara que Dios hizo aquella promesa a la simiente de Abraham, refiriéndose a Cristo. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que cuando Dios hizo la promesa a Abraham y a su descendencia, está hablando de la descendencia en la fe. Recordemos que Abraham fue llamado amigo de Dios por la fe y está haciendo referencia a la promesa por la fe. Y esa simiente es Cristo. Así que Dios garantiza su fidelidad a la promesa hecha en Cristo desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, en que su promesa será cumplida por toda la eternidad. La promesa de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dios es fiel a sí mismo, por Él y para Él. Por esa fidelidad es que nosotros tenemos garantía de salvación, de que esa salvación que Dios prometió desde antes no se perderá, porque Dios es fiel. Bien, hemos culminado aquí esta enseñanza de la capítulo 3, versículo 1 al 5, en que vamos aquí con esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta, y esperamos continuar con los siguientes estudios y estar atento a lo que continúa ya luego del capítulo 3, versículo 6 en adelante. No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.